Un tema importante, y es que resulta que la falta de certeza jurídica en el tema de la propiedad privada se ha vuelto algo que está tocando las fibras del país. Entendemos que en Guatemala existe una gran desigualdad en cuanto a la tenencia de la tierra, en cuanto al acceso a los medios de producción, en fin, pero bajo esta excusa se están dando una serie de problemas de invasiones a tierras, de apropiaciones indebidas, que en algunos casos son, podríamos decir, espontáneas de la población, y en algunos otros casos son motivadas por un plan estratégico de apropiación criminal. Para hablar sobre el tema de las invasiones, de las apropiaciones indebidas y del impacto que tiene en la seguridad, hemos invitado al analista político, un hombre analista político, Francisco Bermúdez, quien es un hombre que ha pasado por mucho en la historia de Guatemala. Fue ministro de la Defensa, catedrático universitario, general en situación de retiro. En fin, vamos a hablar sobre este tema. Vamos a un corte comercial y regresamos con Francisco Bermúdez. Gracias, mi general Bermúdez, ¿cómo está? Un gustazo de tenerlo aquí. La última vez que lo entrevisté, estaba yo trabajando en la revista Ike con José Eduardo Zarco. Llegamos a su despacho ahí en el año 2005. Ya llevamos años en esto, hace 15 años, ¿verdad usted? Bueno, por cierto, tengo la revista. Todavía tiene la revista, ¿no? Ahí estamos. Bueno, general Bermúdez, usted es un estudioso del comportamiento social de Guatemala. ¿Qué me puede decir acerca del impacto que genera esta situación de las invasiones a fincas, de la apropiación incluso de casas y todo esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Hay una dejadez de parte del Ministerio Público? ¿Hay un tipo de contubernio en el organismo judicial? Porque llegan personas que se autoproclaman campesinos y toman una finca, pero para desalojarlos es un problema y el gobierno es como actúa entre medias tintas. ¿Qué pasa? Sí, la realidad del tema de las invasiones de fincas es un tema que afecta económicamente al país, y que me gustaría recalcar que no es un tema aislado, sino la invasión de fincas tiene detrás toda una organización que se ha encargado primero de permear la justicia en Guatemala. Muchos jueces, gracias a Dios no todos, pero muchos jueces que se han inclinado por las invasiones y que son los que retrasan los procesos para el desalojo. También hay un gran respaldo de cierta parte de la Policía Nacional, que se ve beneficiada por estas invasiones en formas indirectas y corruptas. Y creo yo que lo más importante es la indolencia en términos generales del Ministerio de Gobernación, que es el responsable de llevar la gobernabilidad al país. La Cámara del Agro, por ejemplo, ha hecho estudios muy profundos y ha hecho mucha presencia en términos de que se le ponga mayor atención al tema de las invasiones. Hoy en día, Richard, hay alrededor de 1.500 fincas invadidas, que según la Cámara del Agro representó en el año 2019 una pérdida de alrededor de 5.000 millones de quetzales. O sea, es una barbaridad lo que está dejando de producir el país por esas invasiones. Pese, por supuesto, a que estas invasiones, que son dirigidas por ciertos grupos, por ciertas ONGs, lo primero que hacen al invadir las fincas es depredarlas, ¿verdad? Es cortar, es cosechar, es deteriorar. Cubilhuitz, por ejemplo, que es uno de los últimos temas, saquearon las viviendas, saquearon digamos, las bodegas de las fincas, causando un gran daño. Pero colateralmente a esto también el daño se da en que las fincas dejan de producir, y entonces la gente campesina que trabaja en esas fincas deja de
de elaborar, y eso genera una pérdida adicional. Recientemente se formó la Asociación para la Protección de la Propiedad Privada, específicamente en los temas de agroindustrias, ya que es tapizado el mapa de Guatemala en términos de los lugares donde están, particularmente Alta Verapaz, la cuenca del río Polochic, por ejemplo, está bastante invadida, y ahí surge un fenómeno interesantísimo también, que hay un contubernio entre la invasión y el narcotráfico, ¿verdad? Entonces se suma un actor tremendamente nocivo para nuestro país a este proceso de violentar la propiedad privada. La Constitución de la República, el Código Penal son muy específicos en cuanto a que invadir es una flagrancia que debiera de ser desocupada en el acto, ¿verdad? Porque nadie, es como que alguien venga y se meta al jardín de la casa de cualquier ciudadano, inmediatamente tiene que ser desalojado. En ese caso, los jueces le dan, como repito, algunos jueces le dan cierta prioridad a la invasión bajo criterios de tierras ancestrales y algunos otros elementos que sacan ellos a luz y se convierten en procesos de 5, 8, 10 años. Yo tengo conocidos que llevan 10 años peleando, lograron que el juez por fin diera el desalojo, pero la policía no llega. Y no llegan aduciendo que no tienen recursos, que no es una competencia de ellos, que, en fin, poniendo una y mil razones para no cumplir con la orden de desalojo. Y en los mejores casos donde ha habido desalojos, usualmente la fuerza pública, como el caso de Cubilhuitl la semana pasada, es atacada a balazos, es recibida a balazos. Han habido en diferentes hechos policías, fiscales heridos, obviamente también población civil herida, pero esto es un manejo integral que viene del tema de la conflictividad social. Creo que el otro gran esquema donde el país ha perdido mucho es en su credibilidad internacional para la inversión. Todo el mundo hablamos de que el país necesita inversión extranjera, que hay que hacer nuevos proyectos, pero ante estas actitudes de falta de certeza de la propiedad privada, muchas empresas deciden no invertir en Guatemala porque no aseguran. De hecho, se han dejado de hacer varios proyectos en Guatemala ante la inseguridad de la propiedad privada. Bueno, en general, vamos a recoger algunos temas que quedaron de esta primera intervención, donde se señala los retrasos en los procesos de desalojo. Y es que, como usted menciona, general, tenemos el tema de la flagrancia. O sea, hay una flagrancia. Usted tiene una propiedad privada registrada a su nombre, llega alguien y dice, bueno, yo aquí estoy. Eso es una flagrancia. Ahora, usted señaló beneficios hacia la Policía Nacional Civil. ¿Eso es algo puntual? Es puntual. ¿Y podría usted ahondar en eso? Beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Mire, usualmente, Richard, los invasores, como proceden a depredar las fincas, a cortar madera, a cortar, digamos, a cosechar los bienes que son sembrados en la finca, obtienen recursos de ellos, no los invasores, porque los invasores es gente que es manipulada por ciertos grupos, ¿verdad? Que son los que realmente dirigen ese proceso de invasión. Y ante la negativa de la policía, que muchas veces se beneficia de esos recursos que proveen las ONG a las policías locales. No hablo que sea una situación institucional, pero sí focalizada en ciertos municipios. Por ejemplo, uno de los casos más curiosos, por decirlo de alguna manera, es el caso del Estor,
¿verdad? En el store tienen bloqueado el store, tienen bloqueadas las minas, usted no puede entrar, hay puestos de registro de los mismos campesinos armados. Yo tengo amigos que son empresarios y no los dejan entrar, simple y sencillo. No hay Estado. No hay Estado ahí. Y hay una pequeña estación de policía que se mantienen acuartelados, son 2, 3, 4 agentes de la policía que también no le podemos exigir, no les podemos pedir una inmolación ante una comunidad de alrededor de 10, 20 mil ciudadanos. Aquí usted también habló acerca de que el Ministerio de Gobernación no actúa. Sin embargo, yo le pregunto, ¿acaso el Ministerio de Gobernación, el señor ministro, puede decir, bueno, vamos a desalojar esto? No, él necesita una orden de juez, claro, porque como está la situación actualmente, un mal golpe a cualquier manifestante y el que se va preso es el policía. Exactamente. Entonces aquí se encuentra en que, por ejemplo, usted hace un llamado a que las fuerzas de seguridad actúen, pero las fuerzas de seguridad prácticamente están amedrentadas por los campesinos que en cualquier momento se victimizan y pueden llevar esto a un tema de derechos humanos, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona? Totalmente de acuerdo. De las más o menos 1.500 fincas que están invadidas, la Cámara del Agro y la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada, más o menos establecen que hay alrededor de 1.200, 1.300 denuncias, ¿verdad? Ya en proceso, y de esas denuncias, usualmente únicamente el 2% al año sale favorecido, por decirlo de alguna manera, con una orden de desalojo. O sea, hay una lentitud en la justicia guatemalteca que tiende a ser, desde mi punto de vista, muchos jueces partícipes de esta línea de penetración del socialismo del siglo XXI, que es un tema importante. O sea, como decía en un principio, esto no es aislado. Primero tenemos las invasiones, tenemos los paros en un sinnúmero de carreteras del país, donde se queman, se pierden productos perecederos, donde muchas veces no son solo llantas, sino agreden a la policía, queman unidades de la policía. Pero también hay una agresión en el bloqueo de ciertos tránsitos en el interior de la República, donde ya los empresarios no pueden hacer pero vea una cosa curiosa, usted también habló de la narcoinvasión. Exacto. ¿A quién beneficia el hecho de que la policía esté cooptada? ¿A quién le beneficia el hecho de que no exista movilidad libre en un sector? ¿A quién le beneficia el hecho de tener una propiedad fuera de la ley, como en algún momento se dio en Colombia, que se llamaba la zona de distensión? Una zona donde no puede entrar la policía porque los comunitarios lo tienen tomado, y casualmente es una zona donde se registra una gran cantidad de vuelos con sustancias ilícitas. Aquí hay flagrancia, hay una duda razonable con respecto a un delito posible. Bueno, ya hablamos de lo que está pasando, hablamos de lo que está pasando, pero ahora démosle una solución. ¿Cuál sería la solución a esto? Previo a la solución hay que recalcar el debilitamiento del Estado. Los últimos 30 años de democracia en el país hemos venido de mal a peor. Entonces hoy vemos una policía cooptada, hoy vemos un ejército cooptado. Por ejemplo, hace 2 semanas en una aldea cerca del Estor golpearon a unos soldados, los mandaron al hospital, casi los matan, y no hubo un solo medio de comunicación que hiciera público eso, ¿verdad? Tenemos el caso de los infantes de Marina que fueron asesinados brutalmente hace 3 años y no hay una respuesta todavía al tema. Entonces,
el primer enfoque es que tenemos que fortalecer al Estado. Tiene mucha razón usted cuando menciona que un policía, y lo vimos en uno de estos videos donde le dice al otro, agachate hombre que no vale la pena morir por esto. O sea, los mismos policías entienden que sus limitaciones son tales y que si actúan, lo más seguro es que un juez va a dictar su detención. Entonces, la solución es que los jueces deben de aplicar la ley tal cual es, y eso no está sucediendo. Eso lo están omitiendo muchos jueces, porque debieran de salvaguardar a las autoridades, al ejército, a la policía, para mantener el orden en el país. Pero si la justicia es la primera que empieza a socavar la estabilidad de los policías, a socavar la estabilidad de los militares, a socavar la estabilidad de los agentes del Ministerio Público, no vamos a ningún lado. Entonces, la primera recomendación es la justicia tiene que cambiar. Debe ser pronta y cumplida. Exactamente, pronta y cumplida. Bueno, en general, hasta aquí es un tema muy interesante, el tema de las invasiones, y nos gustaría conocer su opinión, así que si usted quiere opinar o tiene alguna arista que desee que conozcamos, por favor escriba al teléfono que aparece en pantalla, 5768-5128, para que podamos conocer sus comentarios. Ahora, para terminar el tema y redondearlo acá, ¿verdad?, sobre el tema de las invasiones. Hablamos de las consecuencias, hablamos nosotros de la falta de ejecución de la sociedad, pero también tenemos que ver que en algunos casos, no digo todos, pero en algunos casos la población legítimamente tiene hambre y necesita tierra. ¿Cómo enfrentamos ese problema? Sí, el tema de la agroindustria es un tema que dentro de los análisis mundiales ha pasado a ser o a representar entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto de cada país. Entonces, cuando nosotros empezamos con la diatriba de que el pueblo lo que necesita es tierra, para mí lo que estamos haciendo es condenando al pueblo a la pobreza, pues, porque realmente la agroindustria es la que compite. Si usted le dan 3, 4, 5 cuerdas para producir frijol, se van a morir de hambre las familias. O sea, el tema de subsistencia agrícola familiar, eso ya es un mito que debemos de olvidar. ¿Usted no estaría de acuerdo con hacer una reforma agraria y de distribuir las tierras ociosas con la población? Yo no estoy de acuerdo con una reforma agraria, pero de hecho hay programas. Recordemos, Richard, que desde hace más de 20 años el Estado viene comprando fincas para repartir, viene alquilando fincas para repartir, viene regalando fincas del Estado. Solo al ejército le quitaron alrededor de 300 caballerías de terreno que se tenían de reservas en el Petén y en otros municipios y las regalaron. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente la vuelve a vender. Sí, eso es. La Cámara del Agro, insisto, porque está en internet el informe y sería bueno que todo el pueblo, los estudiantes lo leyeran, les dan las parcelas por 500 quetzales y al año las están vendiendo en 10,000 quetzales y a invadir otra. O sea que esto ya se volvió un círculo vicioso. ¿Cómo debemos de revertir el círculo vicioso para hacerlo virtuoso? Es generando nuevas industrias. Por ejemplo, la minería. ¿Por qué la gente aquí, los grupos sociales, y lo pongo entre comillas, están en contra de la minería cuando en los países socialistas están explotando la minería? Es un antagonismo que no tiene razón. Simplemente lo que se pretende es arruinar al Estado. Primero debilitando sus instituciones, debilitando su economía y luego implantar la reforma socialista del siglo XXI. Esto tiene mucho que ver, y con esto paro, con la agenda de Sao Paulo. Ahí es donde está toda la estrategia para este ataque que nos están haciendo y que hoy está sufriendo Colombia y que hace 2 años sufrió Chile lastimosamente.
Bueno, hasta aquí vamos a llegar con este tema muy importante con nuestro analista Francisco Bermúdez, un catedrático universitario, exministro de la Defensa, que estuvo ejerciendo el cargo en los años 2005-2006 y que ahora pues se dedica a la cátedra universitaria. Lo vamos a tener más frecuentemente. Ahora vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias, Genaro. Muchas gracias.